Buenas tardes, ¿cómo andan? Se va la semana y reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, Martín. En la bajadita y con aumento de temperatura. Aumento de temperatura, sí. Y se despeja el cielo, que estuvo algo de lluvia en las últimas horas. Fue un jueves cambiante, ¿no? Un jueves cambiante que a esta hora está bastante bien, como para disfrutar de Montevideo. Vamos a repasar algunas novedades, porque la Intendencia de Montevideo inaugura en este momento la ciclovía sobre la avenida 18 de Julio y las calles Carlos Quijano y San José, cuya construcción estuvo, como se sabe, envuelta en polémicas. Sí. Para concretarla fueron necesarias distintas acciones como la eliminación de canteros, cambios en la circulación vehicular, instalación de nuevas cámaras de seguridad y también un semáforo especial para ciclistas, entre otras obras. La ciclovía tiene 4 kilómetros de extensión y une Boulevard Artigas con la Plaza Independencia. Además, la comuna inauguró este jueves otra obra vial, la remodelación de la calle Rincón, con un incremento del área peatonal. Desde la Intendencia se informó que se busca transformar el entorno de esa calle. Y ahora de Montevideo a otros asuntos de la agenda nacional e internacional. Repasemos los titulares. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad acusó a 3 represores por 12 delitos de homicidios, entre los que hay 2 de desaparición forzada, cometidos por los servicios represivos de Uruguay en territorio argentino entre 1974 y 1976. La justicia formalizó la investigación contra el ex policía de 78 años imputado por enviar bolsas con huesos de pollo y mensajes amenazantes a una militante social de un colectivo de San Ramón. Fue imputado por 2 delitos de violencia privada agravada. Álvaro Delgado renunció al cargo de secretario de la Presidencia de la República para dedicarse a la campaña electoral como precandidato presidencial nacionalista. Aseguró que en estos años dejó todo para concretar un buen gobierno. El presidente Lacalle Pou lo despidió a través de las redes sociales. La Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un resumen oficial de la última sesión de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos. En esa instancia, 75 organizaciones sociales cuestionaron la metodología utilizada por el organismo para analizar la situación de los derechos humanos en el país. La bancada del Frente Amplio se retiró de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara Baja en rechazo a la actitud del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, durante su comparecencia en el Parlamento. El ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, respaldó la iniciativa del Ministerio del Interior de ofrecer custodia policial a los precandidatos a la presidencia. Según Díaz, Uruguay debe dejar atrás la bobada de que acá no pasa nada. La Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay sostiene que la ANI no ejecutó la totalidad de sus fondos previstos en la rendición de cuentas y que existe una partida de 200 millones de pesos que está pendiente de ejecución. El presidente argentino Javier Milei defendió el megadecreto de desregulación de la economía, advirtiendo que anunciará más medidas para reformar el Estado. Además, calificó las protestas y cacerolazos en contra, aduciendo que tienen síndrome de Estocolmo y son nostálgicos del comunismo. Naciones Unidas y otros organismos internacionales advirtieron que la situación de hambruna en varias zonas de la Franja de Gaza ha alcanzado el nivel máximo de catástrofe humanitaria, mientras arrecian los combates. El grupo terrorista Hamás anunció que no se producirán más liberaciones de rehenes hasta no alcanzar un cese total de las hostilidades. Saludamos a todos quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad y a través de tvciudad.uy y les recordamos que nos pueden seguir en vivo por YouTube. Salimos del estudio, Martín. Hoy con móviles a puro espacio público, pero por motivos bien diferentes. Primero, Plaza Independencia aparece porque allí hay una conmemoración. Diego Martini, ¿cómo te va, Diego? Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en la Plaza Independencia, donde se está desarrollando en estos momentos la celebración por el 194 aniversario de la Policía Nacional, jornada que cuenta con la presencia del ministro del Interior, Nicolás Martinelli. En este momento se está difundiendo un audiovisual, pero la ceremonia, la jornada, trata de galardonar y entregar algunos reconocimientos a varios policías por su actividad, así que estaremos ampliando desde acá en unos minutos. Y desde la puerta de entrada a la Ciudad Vieja nos vamos hacia el corazón del centro de Montevideo con Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas noches para todos y todas. En minutos quedará inaugurada la ciclovía que, como bien ustedes decían, tendrá una extensión de 4 kilómetros que une 18 de julio desde Boulevard Artigas hasta Plaza Independencia, con 2 tramos, uno por 18 y otro por la calle San José, y que las obras comenzaron los primeros días
del mes de noviembre. Y bueno, en la jornada de hoy, sobre las 19:20, se estará inaugurando. Ya hay presencia de ciclistas que van a estar dando inauguración oficial, porque ya está habilitada desde hace algunos días, así que en algunos minutos los convocamos. Bien, y lo veíamos en titulares, la bancada del Frente Amplio se retiró de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados porque entienden que el directorio de ACE no dio respuesta sobre la contratación de una empresa de traslados en ambulancia. Desde el Partido Nacional entienden, por el contrario, que se respondieron todas las interrogantes. Habla la diputada Frente Amplista Lucía Echeverri y el diputado nacionalista Alfonso Lerete. Acá no es un tema del monto de dinero porque los traslados son imprescindibles. El punto es bajo qué requerimientos, qué garantías, qué pasó allí. Hubo una irregularidad muy seria que no se contesta. No solamente se respondieron, sino que con precisión, con información, con datos y obviamente con toda una documentación que quedó en la comisión. Empezamos con el desarrollo informativo y de alguna forma retomamos un asunto del que hablamos mucho en los últimos 6 meses y ayer en particular porque hubo una movilización. Ocurre que el equipo de trabajo para la identificación de restos de personas detenidas, desaparecidas, ya obtuvo muestras de ADN de todos los familiares y las familiares que se encuentran con vida de la militante comunista Amelia Sanjurjo. Las muestras se usarán para confirmar o descartar su coincidencia con los restos humanos hallados en el batallón 14 el pasado 6 de junio, debido a que la hipótesis principal establece que podrían ser de Sanjurjo. La hipótesis principal es Amelia, pero no se descartan otras, porque se está trabajando también en la toma de muestras de otras mujeres desaparecidas. Lo que se hizo en primer lugar fue el camino más corto, que era intentar ubicar a los padres de ellas para extraer muestras de ADN. Eso, luego de un arduo trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y del IAF en particular, no se logró. Ese era el camino corto, como le decíamos entre todos. Luego de eso, lo que se hizo fue ir por el camino más largo, que fue obtener muestras de familiares no tan directos como padres. Por eso se tuvo que ir por sobrinos. Algunos sobrinos no estaban en el exterior y bueno, y eso es lo que ha demorado. Lo que me fue informado en la última reunión que tuvimos con el doctor Tyler y con Alicia Luciardo es que se habían obtenido todas las muestras y teníamos los porcentajes requeridos para la identificación, que eso está en el IAF, pero eso lleva un tiempo, que no es corto. Y en eso estamos. La última reunión, Alicia me decía en particular, estamos todos ansiosos que te llegue la noticia, porque eso llega al correo de la Fiscalía, y bueno, en esa espera estamos. Tema vinculado. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad acusó a 3 represores de 12 delitos de homicidios, entre los que hay 2 de desaparición forzada cometidos por los servicios represivos de Uruguay en territorio argentino entre 1974 y 1976. Entre otros crímenes, la acusación está vinculada a los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini y también a la desaparición de Manuel Liberov. Fueron meses de trabajo, una acusación por el nuevo código es muy compleja, consta de 330 fojas y 100 son solo de evidencias. La causa abarca los crímenes cometidos por los servicios represivos uruguayos en Argentina desde febrero de 1974 y hasta octubre de 1976. Son 12 homicidios, que comprende a los legisladores, 2 desapariciones forzadas que comprenden a Washington Barrios y al doctor Manuel Liberov, decenas de privaciones de libertad y torturas. También constatamos que esto es importante, los traslados compulsivos y los traslados clandestinos, y también, que me quedó para atrás, está todo el tema de los niños, porque también imputamos 2 sustracciones de menores, 2 supresiones y suposición de estado civil,
Y también hacemos referencia a todo lo que fue el traslado de los hermanitas Julien, bueno, está el caso Macarena, está el caso Mariana Zaffaroni, está el tema Simón Riquello, está el tema Amaral García, o sea, todos los niños que en su momento fueron trasladados desde Argentina a Uruguay. Si bien la investigación no pudo determinar quiénes asesinaron a Michelini y Gutiérrez Ruiz, sí se pudo dilucidar los organismos que participaron y qué personas actuaron. Imputamos en este caso al único vivo de aquel momento del Departamento 3 del CID, que es Ricardo Arab, que para él le imputamos todos los delitos que desarrollé antes. Por eso pedimos una condena de 30 años. Y también imputamos a un integrante de OCOA, Jorge Silveira, y otro integrante del CID, pero por otros delitos, básicamente todo lo que fue la persecución al PVP. Gabriela Schroeder es hija de Rosario Barredo, que justamente fue asesinada en Buenos Aires en 1976 y denunciante de los 3 represores uruguayos acusados por lo que antes estuvimos repasando. Y dijo que esta acusación de Fiscalía es un mojón dentro de un largo proceso que debe continuar. Estos pasos y estos avances y seguir en esta línea no solo nos hace bien a nosotros, nos hace bien a la sociedad, ¿verdad? Al país entero. Así que todo lo que se vaya avanzando es una pequeña victoria, un pequeño triunfo y bueno, de alguna forma reafirma el camino que tomamos. La acusación del fiscal Ricardo Percivale contra José Arab, Jorge Pajarito Silveira y el ex policía Ricardo Medina deberá ser contestada y posteriormente comenzará el juicio que se estima que sea en marzo del año entrante. Ha sido un camino muy arduo que ha transitado muchos gobiernos distintos también, con distintos grados de respuesta, ¿verdad? De intensidad en el apoyo y en las búsquedas. Como sea, sigue faltando muchísimo. Seguimos perdiendo cada vez más años y años vitales, ¿verdad? De información. Yo la verdad es que como ciudadano a pie no entiendo, realmente no entiendo por qué no dar paz y tranquilidad a los familiares, por qué no hablan de tener los ojos en la nuca. Yo insisto que es todo lo contrario, que llegar a, ¿verdad?, saber dónde están los desaparecidos es simplemente paz. Y la justicia formalizó la investigación contra el ex policía de 78 años imputado por enviar bolsas con huesos de pollo y mensajes amenazantes a una militante social del colectivo La Casa de Óscar de San Ramón en Canelones. Una investigación de personal de inteligencia logró, a través de cámaras de seguridad, determinar el momento en que esta persona tiraba la bolsa en la casa de la militante y a partir de allí se acumuló información hasta lograr la imputación. En este sentido, el fiscal Fernando Romano solicitó su detención y la formalización de la investigación en su contra por 2 delitos de violencia privada agravada en régimen de reiteración real. La formalización se hizo sin prisión, pero con medidas alternativas, entre ellas arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercamiento a la víctima y prohibición de porte de armas, dijeron fuentes judiciales a MBD Noticias. Las bolsas con huesos tenían una esquela firmada por la JUP con 2 mensajes a tono de amenaza. Uno de ellos decía: Giles, acá hay huesos, no hay en los cuarteles, sigan escarbando. La Casa de Óscar es un centro cultural que trabaja en teatro, música y arte con enfoque en derechos humanos y durante 2023 trabajó sobre los 50 años del golpe de Estado y en ese marco se solicitó y se logró declarar al cuartel de San Ramón como sitio de memoria. Los integrantes del colectivo consideran que la amenaza está vinculada a la inquietud que generó esta declaración en parte de los habitantes de esa localidad. Ahora cambiamos de tema, pasamos a la agenda parlamentaria porque la bancada Frente Amplista se retiró de una sesión de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara Baja, alegando que el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, no estaba dando las respuestas esperadas acerca de la forma de contratación de ambulancias para el traslado de pacientes. La oposición evaluará ahora la situación y determinará las acciones a tomar. No hubo respuestas a cosas muy concretas. ¿Cómo se llega a identificar una empresa marítima sin habilitación de ningún tipo para traslados especializados, sin tener además antecedentes en el rubro,
por supuesto sin observar ninguno de los requerimientos que establece el TOCAF, que es donde se rige la administración pública, y termina facturando casi, suponemos nosotros, que más de 1.200 millones. Se sigue contratando a la misma empresa. Acá no es un tema del monto de dinero porque los traslados son imprescindibles. El punto es bajo qué requerimientos, qué garantías, qué pasó allí. Hubo una irregularidad muy seria que no se contesta. Nadie cuestiona la urgencia en junio del 2021. El tema es cómo aparece una empresa marítima a saber qué hace, necesitaba ambulancias, de dónde la saca sin habilitación ninguna del Ministerio de Salud Pública. Y por su parte, el diputado nacionalista Alfonso Lerete dijo que el directorio de ACE respondió las preguntas sobre la contratación de los traslados especializados, pero que el Frente Amplio se retiró de sala sin escuchar esas respuestas. Y también dijo que el servicio se contrató mediante una licitación, cosa que según Lerete no ocurría durante los gobiernos del Frente Amplio. No solamente se respondieron, sino que con precisión, con información, con datos y obviamente con toda una documentación que quedó en la comisión. Ahora, lo triste fue que cuando estaba respondiendo el presidente, el vicepresidente y todos los asesores de ACE, el Frente Amplio se retiró, se fue, no quiso escuchar, no quiso aceptar muchas de las respuestas que obviamente algunas de ellas involucraban periodos anteriores del Frente Amplio donde hubo irregularidades, ¿no? Se estaba en un proceso de licitación, es decir, un proceso que se inició a raíz de todo lo vinculado con la pandemia. Bien cabe consignar que durante los 15 años que gobernó el Frente Amplio, lo que funcionó fue esto, el dedo, es decir, se indicaba a qué empresa había que contratar. Cuando vino la coalición, después de iniciar el proceso, se iniciaron 3 licitaciones. Más transparencia, obviamente no pueden pedir porque allí está toda la transparencia, ¿no? Momento de balances en la columna de análisis político. Bienvenido, Eduardo Botinelli. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bueno, este es el momento de los balances, ¿no? De hacer una evaluación, en este caso, tanto del Frente Amplio como del gobierno y de los integrantes de la coalición de gobierno en esta suerte de campaña medio precoz. Bueno, sí, tenemos unos tiempos demasiado adelantados, sin dudas. Cuando uno mira lo que ha ido pasando, esto se ha ido cada vez más adelantando en el tiempo. Favorece también que antes teníamos como única elección en noviembre del año electoral y ahora ya empieza con junio y termina en mayo del siguiente. Entonces no solamente se adelanta, sino que además se retrasa el fin. Claro, termina siendo eterno. Pero bueno, más allá de eso, tenemos, digamos, el cierre de un año, el año preelectoral, por más que haya cosas de la campaña ya puestas arriba de la mesa, y tenemos algunos aspectos positivos, digamos, que el gobierno puede ir mostrando, aspectos negativos que le están costando, y también de la oposición que han ido también, bueno, avanzando y retrocediendo algunos aspectos. Sin dudas, uno de los primeros factores que el propio gobierno está tratando de remarcar mucho es que la coalición terminó funcionando casi todo el periodo, o sea, por lo menos hasta ahora casi todo el periodo, y es probable que termine completándose todo el periodo, salvo alguna cosa demasiado extraña. Y que funcionó en el sentido de que logró avanzar en su agenda, ¿no? Es decir, la agenda que tenía la coalición en casi todos los aspectos centrales ha logrado avanzar, en otros no, pero ha funcionado como coalición en el sentido de aprobar las leyes. Después empieza a darse, sí, en este año preelectoral, la discusión sobre cómo debería ser la próxima coalición y ahí sí aparecen los matices. En principio se cumple con aquel documento, ¿no? Esa suerte de programa de la coalición. Sí, eso en las grandes líneas se ha cumplido. Después hay otros que son más discutibles, si se avanzó o no se avanzó, y otros que directamente no se llevaron adelante. Pero en términos generales avanzó. Y en esa agenda que el propio Poder Ejecutivo tenía, sobre todo como impulso,
bueno, termina aprobándose la última rendición de cuentas, termina aprobando o iniciando la transformación educativa, que aparece como uno de los pilares que el gobierno quiere mostrar, y también se aprobó la reforma de jubilaciones y pensiones, sí, claro, que era otro de los hitos que el gobierno quería dejar puesto. Bueno, en estos días repasamos que este periodo legislativo fue el de la mayor cantidad de leyes aprobadas de este gobierno, y además que hay un 70% de los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo que se aprueban. Bueno, sí, hubo una impronta muy... A ver, es habitual, esto lo han estudiado en Facultad de Ciencias Sociales, en Departamento de Ciencia Política varias veces, hay siempre un rol del Poder Ejecutivo en la iniciativa, algunos que son privativos, pero otros que va manejando la agenda. En este periodo en particular hay una impronta muy fuerte desde el Poder Ejecutivo y de impulsar la aprobación, también como forma de, compactar a la coalición, y eso ha estado muy presente. Y después hay algunos indicadores que lo están acompañando al gobierno en términos positivos, que bueno, aparecen los indicadores de desempleo bajando, aparecen una baja de la inflación, aparece una recuperación salarial, y esos son elementos que de alguna forma están impulsando positivamente el cierre del año hacia el gobierno, ¿no? Bien, pero también hay aspectos negativos. Bueno, sí, sin dudas la seguridad pública es un tema en sí mismo que no solamente aumenta en términos de preocupación por la población, sino que no mejora después de haber estado en niveles buenos hasta noviembre del 2021, pasó a estar en un saldo negativo en la evaluación, fuertemente negativo, y no mejora sustancialmente. Entonces, es una preocupación, pero al mismo tiempo es un problema porque la evaluación que hace la población es negativa. Después, la política exterior está siendo un problema, porque en realidad hay una fuerte impronta personal del presidente tratando de imponer temas de política exterior, pero que no ha logrado avances sustantivos. Lo hablamos en alguna columna anterior, los tiempos de la política exterior son mucho más lentos que los que quisiera cualquier gobierno, pero sin embargo había puesto una intensidad tan grande sobre ese potencial resultado de avances que termina siendo un problema. Y después aparecen aspectos económicos en la percepción, más allá de los indicadores, la percepción de la población, sobre todo en lo que es economía doméstica, aparece como un problema para el gobierno, porque aparece una preocupación por la pobreza, aparece preocupación por la inflación, por el aumento de los precios, por el ingreso de los hogares. Entonces, al mismo tiempo que empieza una recuperación del salario real... No se traduce, quizás. No se traduce, y esto creo que es interesante porque la inflación, la baja inflación, los bajos niveles de inflación que tenemos, no suponen bajas de precios. Y la gente viene arrastrando una percepción de aumento de precios que no deja de subir. Lo que hace es subir menos, algunos además con disparidad. Entonces la percepción que la gente tiene, eso sigue estando, junto con el no llegar a fin de mes, digamos, que eso sigue estando presente. Y después tenemos los casos, digamos, emblemáticos, lo fuerte, lo que ha estado en la agenda política, que no está tan presente en la gente que está más alejada de la política. Eso lo has dicho varias veces, ¿no? Hay dos ejes, digamos. Uno, seguridad pública y economía personal, que impacta a todos. Que quizás tenga más relevancia en un grupo de la población que los casos Astesiano y Marcet. Bueno, sí, porque de última, esos casos no tocan la vida personal. En todo caso, es la discusión política y las implicancias que pueda tener, sin dudas. Pero en términos de impactos personales son mucho menores. Sin embargo, en la discusión política, el caso Marcet, el caso Astesiano, lo de Salto Grande, son elementos que han traído problemas al gobierno, que han traído cambios en algunas percepciones de la población con respecto al propio presidente, al gobierno. Ha bajado la aprobación, ¿no? Baja la aprobación, entonces, bueno, esto está siendo un problema y además con consecuencias políticas muy fuertes, ¿no? Porque primero, hace un año más o menos, teníamos la renuncia de Carolina H. Luego la renuncia de Bustillo, Heber y Maciel y la FLUF. Que se suma a otras, ¿no? Casi la mitad del gabinete. Bueno, sí. Por distintos temas ha habido, pero por este tema en particular han caído varios ministros y subsecretarios y el asesor principal del presidente. Y autoridades de la policía y bueno, varios jerarcas de distintos ámbitos. Sin dudas. Y la segunda parte de Marcet
fue la que trajo más consecuencias, que es la que ha impactado en el último tiempo. Sí. Entonces, esto está siendo un tema, sin dudas, para el gobierno, porque los impactos desde el punto de vista político han sido importantes. Y además impactos judiciales también, Y que, también, que hay se que ver resolverán a más largo plazo. Ahora en la feria judicial Claro. bajará, pero cuando se retome la actividad, Claro. sin dudas va a tener un nuevo impacto. Bien, ¿y qué podemos decir del Frente Amplio? ¿Cómo está posicionado de cara a la campaña fuerte que va a empezar seguramente a partir de marzo? Bueno, el Frente Amplio le tocó por primera vez en la historia ser oposición habiendo sido gobierno, ¿no? Y eso es algo que le costó mucho adaptarse, Sí. ¿no? Es decir, si uno mira el inicio, además con una pandemia en el medio, con lo cual como oposición dificulta, ni hablar para un gobierno, pero para la oposición también, pero de alguna forma si uno mira la recolección de firmas y sobre todo el referéndum termina siendo algo que alinea a la oposición, al Frente Amplio como partido político, vinculación con las organizaciones sociales que estaban un poco fragmentadas, un poco distantes, por el propio ejercicio del gobierno en parte, pero eso de alguna forma lo ordenó al Frente Amplio, ¿no? Además, luego tuvo la elección de autoridades, que también produjo un cambio relevante en cómo el Frente Amplio se ponía. Pero además el referéndum logró que por primera vez el Frente Amplio tomara iniciativa. Siempre era reactivo y en este caso pasó a ser propositivo, digamos, por lo menos en la iniciativa, en la discusión. ¿Eso permitió que se reflejara un aumento en las encuestas también o es consecuencia de lo negativo del gobierno? No, el cambio inicial es producto de eso, digamos, y se dan cambios en algunas percepciones, por ejemplo lo que hablábamos de seguridad pública, es decir, empezó como a alinearse más incluso el electorado a lo que el Frente Amplio planteaba. Y después lo que sí ha pasado en el paso del tiempo y durante este año es que el Frente Amplio ha tenido iniciativa y la ha perdido, porque el gobierno tiene capacidad de iniciativa más fuerte. Porque logra la unidad en la coalición. Y logra la unidad de la coalición y se van instalando temas y por momentos se le ha hecho difícil al Frente Amplio mantener la iniciativa y no seguir atrás de nuevos temas, ¿no? Entonces eso le ha dificultado. Lo otro que tiene como un problema el Frente Amplio, por lo menos inicialmente, hay que ver en esto que tú decías, esto está arrancando, es que todavía no se ve claramente en la población, en la opinión pública, la idea de que el Frente Amplio esté generando algo novedoso, algo nuevo para adelante, una esperanza que no sea lo que ya fue o que sea por el contraste con el gobierno actual. Es decir, un diferencial positivo. Que es lo que tenía antes. Que es lo que tenía antes, porque claro, no había sido gobierno, entonces toda la construcción era de esperanza. Ahora es manejar entre lo que fue y lo que puede ser, ¿no? Perfecto. Pero lo que tú decías, el cierre del año termina siendo más positivo. Por virtudes propias o por errores ajenos, pero termina siendo más positivo este cierre de año que lo que había sido durante el año o el año anterior. Bien, bueno, nos despedimos, Eduardo, además por unos días, porque empiezan tus merecidas vacaciones. Después analizaremos el ambiente en torno a estos plebiscitos, que cada vez hay más, ahora ya son 3. Bueno, hay uno solo que está confirmado 100%, que es el que ya está salido de la Asamblea General. Hay tres que están recolectando firmas. Y podemos tener un menú interesante de plebiscitos arriba de la mesa que lo analizaremos sin duda. Dará para mucho análisis para ver cómo pesa eso en todo lo demás. Bien, bueno, felicidades, Eduardo. Muchas gracias, felicidades y bueno, un gusto. Retomamos ahora en enero. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Ya sigue Martín. Con asuntos vinculados en esta ocasión de alguna forma, porque hoy Álvaro Delgado dejó el cargo de secretario de la Presidencia de la República para dedicarse a la campaña como precandidato presidencial nacionalista. Esto motivó por lo menos dos cosas. Por un lado, el presidente Luis Lacalle Pou le agradeció por la tarea realizada y por el otro, el propio Delgado dijo que dejó el cargo de secretario de la Presidencia con la paz del deber cumplido. Álvaro Delgado se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou para presentar formalmente su renuncia al cargo de secretario de la Presidencia, que en adelante será ocupado por quien venía desempeñándose como prosecretario, Rodrigo Ferrés. Horas antes, Delgado participó de la última actividad pública como miembro del gobierno en La Paz, Canelones, donde inauguró una nueva Casa de la Niñez. Allí señaló que antes de dedicarse a la campaña, se tomará un breve descanso con su familia. Y hoy es como el último día de clase, ¿no? Para mí, pero es muy removedor porque pasamos muchas cosas, quizás fue la tarea más desafiante de mi vida. Obviamente agradecerle al presidente Lacalle Pou por la confianza, agradecerle a todo el equipo de la presidencia, a los ministros con los cuales interactuamos, pero sobre todo
Tuvimos casi 4 años de una intensidad brutal. Para mí el tema de la pandemia fue determinante y quizá la crisis hídrica este último invierno también, por lo que significaba un estrés que teníamos vinculado a una situación que venía del clima, pero que había que buscar una solución. Pero sobre todo mucha paz porque dimos todo lo que pudimos. Pedimos disculpas por los errores y bueno, y la gente valorará los aciertos, pero yo me voy con mucha tranquilidad, con mucha paz, de haber hecho por haber estado a la altura, con mucha humildad, y eso espero de la confianza que en este caso me dio el presidente de la República y el gobierno. Empieza otra etapa. Obviamente la nostalgia a veces a uno le llena un poquito el corazón en estos momentos, pero hay otros desafíos. El presidente Lacalle Pou, a través de la red social X, destacó la gestión de Delgado y le deseó éxito en la nueva etapa. Bueno, y Álvaro Delgado, en su único rol en este momento de precandidato del Partido Nacional, reafirmó que no aumentará impuestos en caso de alcanzar la presidencia, luego de que el intendente de Canelones y precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, considerara este planteo como artillería populista peligrosa. También se refirió Delgado a las consecuencias eventualmente políticas de los casos vinculados al narcotraficante Sebastián Marcet y al ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, y fundamentalmente reflexionó acerca de si eso tendrá o no impacto en la campaña electoral. No haber subido impuestos, me parece que en esto tenemos que ser absolutamente claros y cualquier corrección va a ser por el gasto público o por los niveles de crecimiento. Orsi, que entiende que es una artillería populista peligrosa, la afirmación suya. La verdad, puede opinar lo que quiera, pero le matemos todo. ¿No le responde? No. ¿Por? Porque lo que pasa es que lo que tienen que hacer la gente, en vez de calificar o enojarse, es explicar. Y yo fui claro en esto. Dije, si nos toca la confianza de la gente para ser el próximo presidente del Uruguay, de los uruguayos, con nosotros no va a haber subida de impuestos. Otros no fueron claros, no fueron contundentes, fueron ambivalentes, que a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Cómo hace usted para separarse? Usted habla del tema de la crisis, pero ¿cómo hace usted para separarse de algunos elementos que seguramente van a estar en la campaña y que tocaron muy fuertes de gobierno? Estoy hablando del caso Astesiano, estoy hablando del caso Marcet. El presidente, cuando hubo problemas, lo solucionó con decisiones políticas. En lo demás, los hizo la justicia. Acá hay una diferencia bien grande. Cuando hay problemas y que no resuelve la justicia, lo tiene que resolver la política, los ministros o los jerarcas no están atornillados. En los gobiernos pasados, los jerarcas generalmente se iban cuando les procesaba la justicia. Me parece que es un diferencial. La campaña va a estar todos estos temas y nosotros vamos a tener muy claro lo que tenemos que hacer. Y ahora salimos del estudio. Sí, se está inaugurando en este momento la ciclovía en 18 de julio. Vamos al contacto ya mismo con nuestros compañeros. Allí está Martín Duarte. Este sueño fuera una realidad. Gracias, sí, compañeros, está también dando en estos momentos a cada una de la las y los trabajadores de la Intendencia la ciclovía. Está haciendo uso de la palabra Pablo Itamusu, director técnicos y operarios de nuestra unidad de señalamiento y señales luminosas, personal técnico y profesional de la División Vialidad, inspectoras e inspectores de tránsito y de la unidad técnica del alumbrado público, la infalible UTAP, que en poquito tiempo también nos ayudó a iluminar mejor la calle San José. Del mismo modo, a los colectivos ciclistas, a Grupo Centro, a trabajadores y empresas de transporte colectivo y a la alcaldesa del municipio B, que anda por ahí, la querida Silvana Pisano, ahora no la veo, pero sé que anda por ahí. Para cerrar esta parte de agradecimiento, también de agradecer y reconocer el trabajo que hicimos con Guillermo Monsechi, director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Verónica Piñeiro y Damián Pintos, que también andan por ahí, con quienes iniciamos este sueño allá por principios de año, y por supuesto, porque nada de esto hubiera sido posible sin la decisión y el apoyo permanente y el respaldo de nuestra intendenta Carolina Luz. Tenía más cosas para decir, pero voy a estar a tono con la celebración. Simplemente agradecerles y decirles, vecinas, vecinos, disfruten esta ciclovía, porque a partir de hoy es de todos ustedes. Bueno, acá no hay
protocolo, Pablo, así que tranquilo, verdaderamente yo me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento. Un profundo agradecimiento por el enorme equipo de trabajo de la Intendencia que se hizo más grande con los comerciantes, con los colectivos, con la ciudadanía en general. Nosotros queremos gobernar basándonos en evidencia y la evidencia nos mostró que esto era necesario y vamos a seguir basándonos en evidencia para medir su efectividad, para hacer los ajustes que tengamos que hacer. Estamos muy felices porque nos dimos cuenta que antes de esta inauguración en realidad ya se está usando. Venimos de alguna manera a introducir un elemento de convivencia nuevo en el tránsito. Y vaya si necesitamos convivencia a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad. Todos tenemos que hacer un esfuerzo porque Montevideo Más Verde es eso. Montevideo Más Verde es una ciudad más saludable, más limpia, más culta, una ciudad que se reconoce a sí misma y quiere ir a más. Montevideo Más Verde es una ciudad que llega a sus 300 años como la ciudad de mejor calidad de vida de América Latina. Y aún así, llena de desafíos, llena de cuestiones por resolver. Pero ¿saben qué? El camino es este, entre todas y todos, basándonos en evidencia, llevando adelante infraestructura, probando y continuando, porque desde ya les digo que vamos a seguir, porque siempre hay que seguir. Arriba, muchísimas gracias. Bien, bueno, escuchábamos allí a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en esta inauguración de la ciclovía por 18 de julio y ahora les contamos que las tarifas de UTE podrían subir en el entorno del 3,5% a partir de enero. Según publica El Observador, el directorio del ente se reunió este jueves para terminar de definir los nuevos precios que elevará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su aprobación por parte del Poder Ejecutivo. La corrección sigue la tendencia de los últimos años y se sitúa por debajo de la inflación proyectada por el gobierno. En enero pasado, las tarifas eléctricas también se habían ajustado 3,5% en promedio. La incipiente campaña electoral ya ha arrojado discusiones vinculadas con la política impositiva y nos interesa, en la columna de análisis económico de hoy, con Germán de Agosto, hablar de los impuestos en Uruguay, saliendo del ruido de la campaña y conociendo algunos detalles desde el punto de vista técnico. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, si te parece, arrancamos simplemente por una descomposición de lo que es la recaudación de impuestos en Uruguay. ¿Sí? Empezamos analizando la torta. Vos tenés que el grueso de la recaudación recae sobre impuestos que son al consumo. ¿Sí? En particular, si te fijas, el IVA representa el 47% de la recaudación. ¿Sí? Y estos impuestos son impuestos indirectos. ¿Sí? De alguna manera no distinguen entre la capacidad contributiva de las personas, ¿sí? Y por ende son de alguna manera regresivos. Todo ¿sí? el que hace una determinada compra, paga. Exacto, ya sea IVA o IMESI, ¿sí? Acá tenemos el costado de los impuestos indirectos, ¿sí? Pero básicamente nuestra recaudación está recostada en particular sobre el IVA porque es casi la mitad de todo lo que ingresa justamente por impuestos, ¿sí? Del otro lado tenemos lo que son los impuestos directos, ¿sí? Tenemos impuestos a la renta, básicamente los principales son el IRAE, el IRPF, categoría 1 y 2, y el IAS, ¿sí? No son los únicos, pero son los principales. Cuando sumamos todos, te da que el 36% refiere impuestos a la renta. Y después tenemos impuestos a la propiedad, en particular el impuesto al patrimonio, que representa un 5% de 6%. El otro se distribuye entre primaria y transmisiones patrimoniales, ¿sí? Y entonces de aquí al lado lo que nos quedan son justamente los impuestos directos, que son los que le dan progresividad al sistema tributario porque son los que distinguen la capacidad contributiva de las personas. Entonces, si vos analizás a la luz de esta distinción los cambios recientes que hemos tenido en Uruguay, vos tenés un aumento del IVA, ¿sí? Por aquello de la que se generó tanta discusión al principio del gobierno, de la reducción del beneficio, ¿sí? O sea que tuviste un aumento de los impuestos que son regresivos y tuviste una disminución que se va a ver el año que viene, ¿sí? En lo que son los impuestos indirectos, ¿sí? O sea, en los impuestos directos, perdón. ¿Sí? Entonces, esta sería la foto de lo que es la composición de la recaudación tributaria en Uruguay, distinguiendo estos dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos, ¿sí? Ahora, si damos una placa más, vamos a meternos en otra dimensión que hace a estos debates, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta a la hora de discutir, bueno, la posibilidad de subir o de bajar impuestos en los próximos años. La comparación en este caso.
Exacto, sí, acá lo que tenemos es básicamente en verde, que es lo más importante que lo que tenemos que quedar, es la presión tributaria, eso es en términos del Producto Interno Bruto. Tenemos Uruguay en el medio, tenemos países de la OCDE, acá hay países, están los países más desarrollados del mundo, pero también hay países regionales, México, Chile, Colombia, ¿sí? Y allá tenemos América Latina y el Caribe, ¿sí? Y para los inquietos o los curiosos sobre estos temas, queda lo que es la desagregación de estas categorías, ¿sí? Renta de las personas físicas, ¿sí? Esas son las contribuciones vinculadas al sistema de la seguridad social. Luego tenemos la imposición a las empresas, al consumo y a la propiedad, ¿sí? Entonces lo que vemos es que en realidad estamos en el medio de América Latina y en el medio de lo que son los países de la OCDE. Ahí la pregunta es, porque estas son justamente terrenos que se dan a la controversia, es, bueno, ¿cuáles son las aspiraciones que vos tenés desde el punto de vista del desarrollo y el bienestar de tu país? Si te querés parecer más a aquellos países o si te querés parecer más a estos países, y eso naturalmente desprende distintos caminos a tomar en términos de si muevo impuestos o no muevo, y en particular, ¿qué tipo de impuestos muevo? Por lo que analizamos en la placa anterior, ¿sí? Podés mover los que son regresivos o los que le dan progresividad al sistema. Entonces nosotros tenemos 27% más o menos de presión fiscal, y si de hecho en la Argentina tiene 29%, Brasil tiene 33%, Europa tiene 40%, y por ende de alguna manera es de vuelta la discusión. Si tenemos la presión fiscal más relevante de América Latina, eso no es así con los datos que surgen de los organismos internacionales. ¿Sí? Acá nos estamos apoyando en datos del Laboratorio Fiscal y Tributario del CIMBE y de alguna manera va con las aspiraciones que vos tengas. ¿Sí? Entonces, esto fue simplemente un panorama descriptivo de cómo se compone la recaudación y de alguna manera cuál es la presión en Uruguay. ¿Sí? Ahora pasamos a la segunda parte de la columna, que de alguna manera se mete en esta discusión temprana vinculada al ciclo electoral y que tiene que ver con las promesas de subir o no subir impuestos. ¿Hay margen para bajar impuestos? Es una pregunta que se pone. Exacto. Primero tenés que tener en cuenta que los impuestos son un instrumento clave de la política económica y el mundo es muy incierto y los próximos años serán muy inciertos y por ende no es una buena estrategia para nadie amputarse instrumentos, ¿sí? Amputarse caminos de antemano. ¿Sí? Eso ya lo es una lección que ya debería haber quedado más clara de los últimos años. ¿Sí? Luego vas a los márgenes que tenés y acá tenés un primer problema que es el margen macroeconómico, por decirlo de alguna manera. Y es lo que discutimos hace unas semanas, en torno a la situación fiscal. Hoy estás con un déficit fiscal que es similar al que tenías en 2019 y con un aumento de la deuda de aproximadamente 10 puntos porcentuales para una economía que no tiene una perspectiva de alto crecimiento en los próximos años. ¿Qué quiere decir eso? Es que bajar impuestos de alguna manera en este escenario macroeconómico, ¿sí? Con un déficit similar que teníamos en 2019, más allá de que el mundo cambió, porque en el medio tuvimos la pandemia, con una deuda que se incrementó y con una perspectiva de magro desempeño hacia adelante, bueno, tenés una primera restricción vinculada a aspectos macroeconómicos a la hora de decir, bueno, no vamos a bajar impuestos, nos amputamos esta herramienta ya de pique, ni siquiera antes de empezar la campaña electoral. En la siguiente placa tenemos un segundo tipo de restricciones, que podría ser, bueno, vos tenés margen social o no, naturalmente esto es objeto también de controversia, depende de la cosmovisión que tengamos todos, pero estos son dos rasgos salientes que tenemos en Uruguay. En primer lugar, acá en verde tenemos la evolución de la pobreza en personas total. ¿Sí? ¿Qué es lo que es relevante de este gráfico, más allá del nivel? Es que incluso en años de mucho crecimiento, con una vocación de políticas públicas atendiendo estas situaciones, vos llegaste a un piso del 8% de pobreza en personas que no lograste romper. ¿Sí? Y en particular tenemos que la tasa de pobreza en niños es del 20%. ¿Sí? O lo que es de otra manera, si le agregamos una dimensión más, es lo que tenemos en la segunda gráfica. Eso es la relación que hay o la brecha que hay entre la pobreza de 0 a 14 años y la pobreza total. Y eso es lo que te da la pauta del perfil infantilizado de la pobreza, que no es lo mismo que ver si tenemos la tasa de pobreza más alta en primera infancia. Eso quiere decir que de alguna manera, estos son datos de CEPAL, porque es lo que nos permite comparar entre países. Para CEPAL, Uruguay tiene un 5% de pobreza total y un 10% de pobreza infantil, y de ahí surge ese 2. Es la distancia que hay entre la pobreza entre 0 a 14 años y la pobreza total. Es la más alta de toda América Latina. Fíjate, el promedio es 1,4, cuando en realidad todos los países tienen mayor pobreza infantil y mayor pobreza en general. El tema es que la distancia que tenemos nosotros entre la general y la infantil es mayor, de hecho es el doble. ¿Sí? Eso quiere decir que dentro del universo de personas pobres, los niños están sobrerepresentados, ¿sí? O si querés de alguna manera, de cada 100 pobres en Uruguay, 36 son niños. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, de nuevo, vos ves que hay un núcleo duro de pobreza que no puedes bajar, hay un perfil infantilizado de la pobreza y de alguna manera no reacciona o no es sensible a los cambios en el ciclo económico.
Por ende, de alguna manera, si vos ya te amputás esa herramienta vinculada a los impuestos y solamente vas a operar por el lado del gasto, bueno, acá tenés una restricción que viene justamente del tipo de sociedad que queremos. En tanto, creo que todos podemos estar de acuerdo en que el lugar donde una persona nazca no debería determinar toda su trayectoria futura, porque es una contingencia que no depende ni del esfuerzo ni del mérito, y eso no es lo que está sucediendo en Uruguay, y eso no se va a corregir solamente con crecimiento. Para cerrar, un último apunte vinculado a las tendencias en materia de impuestos. ¿Qué hay para decir de eso? Y ahí tenés una tercera restricción, quizás, que tiene que ver con esas tendencias, porque de alguna manera el mundo está cambiando, ¿sí? Y vos tenés hoy una discusión sobre la fiscalidad global que sugiere que hay que poner una tasa mínima a las corporaciones del 15%, ¿sí? Eso en algún momento va a llegar y eso va a suponer que se va a desafiar los mecanismos que tenemos nosotros desde el punto de vista tributario. También tenés el tema ambiental y toda la discusión sobre los impuestos ambientales. Tenés el aumento de la economía digital, cómo grabás, ¿sí? Y ahí te vas a tener innovaciones por el lado de los impuestos al consumo, y también toda la discusión en torno al impacto de la desigualdad, ¿sí? Como mecanismo de erosión de las instituciones democráticas, claro, por ejemplo, que es lo que hemos visto. Entonces, de alguna manera, hay muchas cosas que están sucediendo y hay muchas restricciones que hacen por lo menos muy aventurado ya sugerir, ¿sí? Que no se van a aumentar impuestos, ¿sí? Restricciones fiscales, restricciones sociales y restricciones tendenciales. De tendencia, y en particular la restricción de que vos no tenés tantos instrumentos de política de economía como para amputártelos de antemano. Gracias, Germán, por la columna. Nos vemos. Es el aniversario de la Policía Nacional. Hay un acto en la Plaza Independencia y allí está nuestro compañero Diego Martini. Adelante, Diego. Tenemos que seguir preparándonos, pero vuelvo a insistir, es una herramienta oportuna para la Policía Nacional en el combate a la delincuencia. Muchas gracias. Era la palabra de José Azambulla, el director nacional de la policía, haciendo referencia justamente a la posibilidad de este plebiscito que se va a llevar adelante para habilitar los allanamientos nocturnos. Y Azambulla señalaba que es una herramienta muy importante que la policía necesita porque consideran que es un horario donde en el microtráfico sobre todo se aprovecha para generar acciones con droga, y eso hace que la policía no pueda intervenir. Se da esta charla ahora con Azambulla en este marco de lo que fue el 194 aniversario de la Policía Nacional, donde se dieron varios galardones a diferentes policías, hubo un desfile, estuvieron las autoridades, Nicolás Martinelli, acompañado por el subsecretario Pablo Adala, también estuvo el exministro Luis Alberto Heber, acompañado por el ex subsecretario Guillermo Maciel, y también estuvieron las nuevas autoridades, digamos, de presidencia, porque Rodrigo Ferrés ahora es el secretario de presidencia tras lo que fue la renuncia de Álvaro Delgado, y estuvo Mariana Cabrera, la nueva prosecretaria de presidencia, en lo que fue entonces este acto donde se galardonó a la Policía Nacional. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Le agradecemos a Diego y al resto del equipo por el trabajo desde la Plaza Independencia. Cambiamos de tema, aunque seguimos en temáticas vinculadas a la policía, porque el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, denunció violencia policial contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en el barrio montevideano Marconi. Según los testimonios de las víctimas, hubo golpes, palos y balas de goma. Los hechos denunciados por SERPAJ ocurrieron el 3 de diciembre, en horas de la madrugada, en el barrio Marconi. Según relatan desde la organización, hubo un violento operativo policial que terminó con al menos 2 vecinos y más de 10 vecinas lesionadas con balas de goma. Además, las víctimas denuncian haber recibido golpes por parte de funcionarios policiales masculinos. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 15 años que recibió el impacto de varias balas de goma. Desde SERPAJ denuncian que luego del operativo quienes necesitaron asistencia médica fueron destratados y que no se activaron los protocolos legalmente establecidos para estos casos. El espacio de asesoramiento y consulta sobre violencia institucional de SERPAJ acompañó a las víctimas a formular una denuncia penal. Según apuntaron, las evidencias fotográficas, los partes médicos y los testimonios son contundentes, ya que dan lugar a hechos de apariencia delictiva que abarcan conductas de lesiones graves, abuso de funciones y abuso contra la libertad de detenidos y detenidas, además de una inequívoca violencia basada en género contra las mujeres en condición de vulnerabilidad. En la denuncia también consta que las víctimas fueron posteriormente intimidadas con el objetivo de que no visibilizaran públicamente el caso. La Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un resumen oficial de la última sesión de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos. En esa instancia participaron cerca de 150 personas y un total de 75 organizaciones sociales firmaron un documento
cuestionando la metodología de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para analizar la situación de los derechos humanos en Uruguay. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, fueron 2 de las 75 entidades firmantes de un comunicado presentado durante la asamblea, realizada en agosto pasado, que establece que la metodología empleada en dicha instancia limitaba el análisis de la situación de los derechos humanos en el país, debido a que no se abordaban diferentes problemáticas graves. Textualmente, según se lee en la relatoría de la Asamblea, que se publicó recientemente, el documento dice que no se abordaron debidamente asuntos como el incremento de personas en situación de calle, el aumento de la población carcelaria y sus condiciones de reclusión, la crisis hídrica, el derecho humano al agua y al cuidado, los femicidios y la falta de recursos para su prevención, la criminalización de la protesta, la inseguridad alimentaria de una parte de nuestra población, la violencia estatal y la ausencia de protección en centros de acogida para adolescentes, entre otras. Jimena Fernández, actual presidenta de la Institución de Derechos Humanos, que al momento de la asamblea aún era directora, respondió refiriéndose puntualmente a la preocupación planteada por la situación del hogar de Linau, conocido como Tribal 2, con respecto al cual se presentaron diversas denuncias por vulneraciones de derechos, y defendió los informes al respecto realizados desde la institución que ahora preside. También expresó compartir una serie de planteos de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo acerca de la necesidad de reforzar a la institución con personal presupuestario y no pases en comisión, pero aclaró que en el proceso de elaboración de la última ley de rendición de cuentas, el organismo pidió 5 cargos y no se le otorgó presupuesto para ninguno. Otro asunto, el sindicato de quienes trabajan en las cooperativas de ómnibus, ASCOT, decidió levantar una serie de medidas de fuerza que se habían adoptado por motivos de seguridad y que afectaron durante unos cuantos días las rutas de las líneas 79 y 306 urbanas de Montevideo, que ahora van a retomar su camino habitual. ASCOT había suspendido su pasaje por zonas del barrio Villa Española por motivos de seguridad, luego de que 2 ómnibus quedaran en medio de balaceras. En un comunicado, el sindicato destacó el trabajo y la comunicación con el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Matías Terra, gestiones estas llevadas a cabo con el objetivo de que haya garantías para el personal del transporte y también para las personas usuarias. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de los ecos de lo que fue la jornada de ayer en Argentina, con esa pulseada entre el decreto del gobierno sobre el corte de calles y la manifestación que se llevó a cabo en conmemoración de un nuevo aniversario de la salida o de la caída del gobierno de la Rúa en el 2001, que sirvió, bueno, para medir hasta dónde van a ir los manifestantes y hasta dónde va a ir el gobierno de Milei. Naturalmente, después se vinieron los anuncios de 366 medidas del decreto de necesidad y urgencia que, bueno, da por tierra justamente, desregula de manera brutal la economía y pone en jaque a los sectores productivos. El periodista argentino Fabián Kovacic explicó precisamente cuáles son los alcances de estos anuncios del presidente Milei, que dicho sea de paso, hoy dijo que va a haber más. Creo que lo más importante, sin duda, es el decreto de necesidad y urgencia que implementó Milei, dando por tierra con 366 leyes y decretos desde hace casi 60 años que desregulan la economía de una manera brutal, digo, ¿no? Uno puede pensar que en términos liberales que la economía debiera ser desregulada por parte de determinadas ideas, ¿no? Como fue siempre el liberalismo argentino, en este caso los sectores económicos que están nucleados detrás de del CEMA, del Centro de Estudios Macroeconómicos, que dieron funcionarios al gobierno de Menem, pero nunca se planteó algo tan brutal. Por otro lado, Patricia Bullrich dijo, fuimos muy tibios en el gobierno de Macri, ahora iremos por todo de entrada. Bueno, habrá que esperar las consecuencias de ese ir por todo de entrada, porque la desregulación económica, en principio, da por tierra con un montón de sectores o los deja muy mal parados a muchos sectores productivos de la Argentina, ¿no? Digamos, recordemos que además la Argentina suele reconocerse, todos los ministros de Economía, peronistas, liberales, que el grueso de la mano de obra, el grueso de los trabajadores están empleados por pequeñas y medianas empresas, no por grandes multinacionales. De modo tal que aquellas empresas pequeñas en todo el país que produzcan textiles, calzados, rubros metalmecánicos, muy probablemente también
parte de lo que es la agricultura, la lechería, la carne, y se van a ver fuertemente afectadas por estas medidas económicas, que todavía habrá que ver la letra chica, ¿no? El lápiz rojo fino con el que se van a implementar efectivamente, pero el decreto ya fue publicado en el boletín oficial, por lo tanto ya rige para todos. Y como les decíamos, el presidente argentino anunció que habrá más medidas y reaccionó a las manifestaciones y caceroleos que se dieron en toda la Argentina, pero particularmente en las grandes ciudades, luego del discurso que dio a las 9 de la noche, dando detalles justamente de esto de lo que hablaba recién el periodista Kovacic. Por otra parte, dijo que quienes protestaron sufren el síndrome de Estocolmo y están nostálgicos del comunismo, mientras que Adorni, el portavoz del gobierno, anunció que ya se están investigando quiénes participaron en esa marcha y que eventualmente, una vez identificados, se le van a quitar los planes sociales. El presidente argentino Javier Milei defendió este jueves el megadecreto de desregulación de la economía que presentó en cadena nacional, advirtiendo que anunciará más medidas para reformar el Estado y que llamará a sesiones extraordinarias para tratar un paquete que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. El mandatario descalificó las protestas que estallaron contra el decreto de necesidad y urgencia que anunció anoche, afirmando que puede ser que haya gente que sufre el síndrome de Estocolmo y que están abrazados al modelo que los empobrece. Pero esa no es la mayoría de la Argentina, dijo Milei en una entrevista con Radio Rivadavia, en la que aseguró que también hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo. Javier Milei reconoció que algunas de sus decisiones son antipáticas, pero aseguró que las toma para evitar una hiperinflación, a pesar de que economistas de todas las tendencias han descartado que exista ese riesgo, sorprendiendo al asegurar que el dólar paralelo, mejor conocido como blue, ya no es ilegal y que nadie será perseguido por comprar el dólar que quiera. En otro orden, el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, ratificó las sanciones a las personas que participaron en las protestas contra el gobierno e incumplieron los protocolos de seguridad que estableció recientemente su administración, como realizar cortes de calles o acciones violentas, afirmando que están en el proceso de identificación de quienes incumplieron la norma y que se procederá a hacer recaer todo el peso de la ley, advirtiendo que en caso de que sean beneficiarios de planes sociales, les serán quitados, tal como se ha prometido. Nos vamos a la guerra en Oriente Medio. El ejército de Israel dice haber tomado un centro de mando de Hamás en la red de túneles que tiene el movimiento palestino debajo de la Franja de Gaza y que eran utilizados justamente para sus movimientos y para atacar a Israel. Mientras tanto, Naciones Unidas y otros organismos humanitarios han advertido que la hambruna en la Franja de Gaza alcanza niveles catastróficos, mientras que el movimiento Hamás anunció que si no hay una tregua duradera, no va a haber más intercambio de rehenes por presos palestinos. Un informe realizado por 23 agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales advirtió este jueves que los 2.300.000 habitantes de Gaza se enfrentan a niveles críticos de hambre y el riesgo de una hambruna aumenta día a día, mientras que la proporción de hogares de Gaza afectados por altos niveles de inseguridad alimentaria aguda es la mayor del mundo, afirma el estudio. El informe sostiene que más de 500.000 de personas están muriendo de hambre debido a que no ingresa suficiente comida al territorio y que la situación en Gaza es que todos tienen hambre, dijo el economista jefe del Programa Mundial de Alimentos, Arif Hussain, quien advirtió que si no se mejora la entrega de ayuda y los combates siguen a los mismos niveles actuales, Gaza enfrentará en los próximos meses una hambruna total. Paralelamente, la Organización Mundial de la Salud calificó de catastrófica la situación de los hospitales en el territorio, ya que mientras en el norte no hay ninguno funcionando, en el sur solo operan 9 de los 36 existentes, luego de haber recibido 246 ataques contra instalaciones de salud. Residentes de Gaza aseguran que la ronda de ataques desplegados por Israel en las últimas horas ha sido la más intensa desde que comenzaron las hostilidades el 7 de octubre, con bombardeos aéreos y ráfagas de disparos en el norte, que en Jabalia han sumado también la presencia de francotiradores israelíes que accionan sus armas contra cualquiera que intente escapar del cerco. Mientras tanto, portavoces de Hamás rechazaron este jueves seguir con las negociaciones en Egipto para un nuevo canje de rehenes israelíes por presos palestinos, si no va acompañado de un alto al fuego permanente, afirmando que solo habrá conversaciones para un acuerdo de intercambio de prisioneros después de un cese total de la agresión israelí. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Otro asunto. En la calle Rincón, entre Zabala y Juncal, hoy se inauguraron las obras de semi-peatonalización y también de iluminación que venían desarrollándose desde hace semanas. Se realizó una inversión de $2,5 millones que es parte del proyecto para revitalizar la Ciudad Vieja. Esto es parte del proyecto Late Ciudad Vieja, que lo que se propone es aumentar bastante significativamente el espacio para los peatones en la Ciudad Vieja, lo cual le hace muy bien a los cascos históricos en general en todo el mundo. Acá tenemos toda el área de Rincón, también hicimos trabajos en la Plaza Zabala, juegos para niños, un importante trabajo de enjardinado en la Plaza Zabala, donde practicaron parte de las mujeres de 100 mujeres que reverdecen del plan ABC. Quiero decir que algún enjardinado se hizo en conjunto con los vecinos, o sea que hay una apropiación muy grande de todo el entorno. Al mismo tiempo que tenemos ya terminado esta parte de peatonalización de Rincón, que además tiene iluminación nueva, las luminarias son nuevas, son LED, hay bancos, hay verde también. Se está en obra en la calle Colón, que es una zona que tradicionalmente era muy importante comercialmente, que está decayendo, y que con la peatonalización estamos aportando para que levante. Y también estamos en obras en Reconquista, que va a ser una peatonal barra parque, eso está en obras. Colón y Reconquista van a estar para el año que viene, seguramente en el primer trimestre, eso espero, seguramente en el primer semestre, con lo cual vamos a terminar todo el paquete de Late Ciudad Vieja. Bueno, IMB Noticias consultó a algunas personas que pasaban por allí, por el lugar. ¿Qué opinión tenían sobre estas obras en la calle Rincón? Tuvo destaque especial el hecho de que haya mayor espacio para que circulen las y los peatones. Me parece bien, siempre que se le dé más espacio a los peatones y a las bicis sobre todo. Me parece muy bien, una buena opción. Bien, ¿usted siempre anda caminando aquí en Ciudad Vieja? Sí, trabajo por acá. Señora, ¿qué opina usted acerca de la ampliación del espacio peatonal? Hermoso, muy lindo. ¿Le gusta que haya un espacio más para caminar, si se quiere, para circular a pie? Sí, por supuesto. Sí, está muy bien. Al principio el proyecto original estaba muy angosta la pasada de los vehículos, pero ahora da bien como para vehículos de emergencia, porque siempre hay que pensar que si se llega a prender fuego a alguna casa en Ciudad Vieja, los bomberos a caballo no vienen. Pero la veo bien porque es una manera de restringir un poco tanto tránsito en un lugar tan emblemático y que se tiene que preservar desde el punto de vista también ecológico como la Ciudad Vieja. Antes de irnos y de repasar el pronóstico del tiempo, vamos con otro contenido vinculado a Inumet, porque el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió en las últimas horas un aviso especial que da cuenta de que a partir de este sábado aumentará la inestabilidad y en particular dice que durante Nochebuena va a ingresar al territorio nacional una tormenta desde el oeste. Y atención porque para Navidad se esperan lluvias y tormentas muy fuertes desde las primeras horas que se irán desplazando desde el oeste y suroeste hacia el resto del país con posterior mejoría en el mismo día. A partir del próximo sábado se esperan jornadas inestables, calurosas y húmedas, sostiene la comunicación de Inumet. Para ese día, desde la mañana, pronostica tormentas puntualmente fuertes en forma aislada, que afectarán principalmente la zona norte, acompañadas de mejoras temporarias. Para el domingo 24, a partir de la tarde, el instituto prevé que por el litoral oeste ingrese un sistema de tormentas, algunas muy fuertes. El lunes 25 se esperan desde las primeras horas lluvias y tormentas muy fuertes que se irán desplazando desde el oeste y suroeste hacia el resto del país, comenzando a mejorar durante el mismo día 25. Pueden desarrollarse vientos fuertes y muy fuertes, precipitaciones abundantes, copiosas, caída de granizo e intensa actividad eléctrica. Inumet recomienda a la población seguir los avisos y actualizaciones de los pronósticos. Y ahora el pronóstico del tiempo inmediato, el que nos permitirá saber qué esperar de las próximas 72 horas. Bien, bueno, vamos a verlo porque está bastante bien, aunque empiece la inestabilidad, como decíamos recién, ya para Navidad. El viernes 22 de diciembre, mañana, será de 17 grados la mínima, 24 la máxima, algo nuboso y empieza el verano. Claro,
Formalmente estaremos ya el viernes en verano y así comenzará el fin de semana con alguna característica que ya adelantamos. El sábado 23 de diciembre tendrá en Montevideo y el área metropolitana una mínima de 17 grados y una máxima de 27. Bueno, y como decíamos, se vienen las lluvias el 24 de diciembre, algunas tormentas, bueno, inestabilidad. 19 grados la mínima, 27 la máxima. Mañana estaremos ajustando. Seguro. La mayor proporción de esas lluvias están marcadas por ahora para el 25. Y lo que está claro es que hay que estar atentos, ¿no? Porque va cambiando permanentemente el pronóstico. Bueno, nos vamos. Hasta aquí la edición de hoy y hasta mañana. Les dejamos la invitación. Quédense, que ya viene la OB. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad acusó a 3 represores por 12 delitos de homicidios, entre los que hay 2 de desaparición forzada, cometidos por los servicios represivos de Uruguay en territorio argentino entre 1974 y 1976. La justicia formalizó la investigación contra el ex policía de 78 años imputado por enviar bolsas con huesos de pollo y mensajes amenazantes a una militante social de un colectivo de San Ramón. Fue imputado por 2 delitos de violencia privada agravada. Álvaro Delgado renunció al cargo de secretario de la Presidencia de la República para dedicarse a la campaña electoral como precandidato presidencial nacionalista. Aseguró que en estos años dejó todo para concretar un buen gobierno. El presidente Lacalle Pou lo despidió a través de las redes sociales. La Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un resumen oficial de la última sesión de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos. En esa instancia, 75 organizaciones sociales cuestionaron la metodología utilizada por el organismo para analizar la situación de los derechos humanos en el país. La bancada del Frente Amplio se retiró de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara Baja en rechazo a la actitud del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, durante su comparecencia en el Parlamento. El ex fiscal de Corte Jorge Díaz respaldó la iniciativa del Ministerio del Interior de ofrecer custodia policial a los precandidatos a la presidencia. Según Díaz, Uruguay debe dejar atrás la bobada de que acá no pasa nada. La Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay sostiene que la ANI no ejecutó la totalidad de sus fondos previstos en la rendición de cuentas y que existe una partida de 200 millones de pesos que está pendiente de ejecución. El presidente argentino Javier Milei defendió el megadecreto de desregulación de la economía, advirtiendo que anunciará más medidas para reformar el Estado. Además, calificó las protestas y cacerolazos en contra, aduciendo que tienen síndrome de Estocolmo y son nostálgicos del comunismo. Naciones Unidas y otros organismos internacionales advirtieron que la situación de hambruna en varias zonas de la Franja de Gaza ha alcanzado el nivel máximo de catástrofe humanitaria, mientras arrecian los combates. El grupo terrorista Hamás anunció que no se producirán más liberaciones de rehenes hasta no alcanzar un cese total de las hostilidades.